Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cirugía de mamas, pero no la cirugía de mamas que siempre hablamos, sino de la cirugía de mamas masculina, cuando un hombre necesita este tipo de cirugía. Eso vamos a descubrir, vamos a ver cómo se hace también aquí con un súper invitado, por supuesto, un experto en el tema. Antes de presentarlo, como siempre, veamos por favor, señor director, esta placa que nos introduce un poquito en el tema que vamos a hablar. Porque la cirugía de mamas masculina es un recurso estético importante para la reconstitución de la mama en los varones que han tenido un crecimiento importante de las mismas con el correr de los años. Este procedimiento provee seguridad y autoafirmación para los varones que han sufrido ginecomastia. Es importante consultar con un cirujano plástico debidamente formado y miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética. Y justamente por eso invitamos a nuestro profesional que está aquí con nosotros. Él es doctor en Medicina y Cirugía, egresado en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Fue residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Residente en la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Tiene trayectoria como cirujano plástico, instructor de posgrado nombrado en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y es director médico de Operación Sonrisa. Está con nosotros el doctor Julio Recalde. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Vivi. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte aquí como siempre cuando te invitamos y venís. Te agradecemos mucho ese tiempo que invertís en nosotros. Y cuando un hombre, porque llama la atención cirugía de mamas masculina, eso es obviamente para achicar, para retirar. ¿Cuándo y por qué le crecen las mamas? Bueno, normalmente hay tradicionalmente dos causas importantes de la mama masculina. Uno se produce en la niñez y principios de la adolescencia en los niños principalmente obesos, que debido a esa obesidad tienen un desorden en la metabolización hormonal, ¿verdad? Y justo cuando está cambiando esa parte hormonal del chico para convertirse en adulto, pueden haber algunas alteraciones en ese metabolismo y entonces producir un poquitito más de hormonas que producen un crecimiento mamario. Entonces a veces tenemos chicos que te dicen, he tenido obesidad hasta los 14, 15, 16 años y después bajé mucho de peso, pero las mamas se me quedaron grandes, ¿verdad? Esa es la principal causa cuando el chico viene de una obesidad, ¿verdad? La siguiente causa, que es una causa muy común últimamente, es la mama masculina crecida después de hacerse estimulación hormonal en los gimnasios, ¿verdad? Muchos chicos van al gimnasio, empiezan a hacer pesas, reciben sin ninguna dosificación previa, reciben hormonas masculinas, ¿verdad? Esas hormonas masculinas ayudan a quemar grasa, ayudan a definir la parte muscular, pero también muchas veces ya durante la estimulación producen y otras veces producen cuando la persona deja el gimnasio, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros vamos 6 meses y después por motivos laborales o de estudio, qué sé yo, dejamos eso y entonces de tener una actividad intensa con estimulación hormonal más actividad física, de pronto dejamos de tener la actividad física y dejamos de tener la actividad hormonal y entonces ahí empieza a crecer la mama. Y otra causa también es la obesidad o el sobrepeso que viene en la vida adulta, ¿verdad? Que en algunos más y en algunos menos se caracteriza por juntar grasa principalmente, no es un crecimiento mamario específico, pero un crecimiento del tejido graso en la zona pectoral que también produce un disconfort para el paciente. Entonces, para mí esas son las 3 causas principales, ¿verdad? La obesidad infantil, la estimulación hormonal ya en la vida adulta con más en la actividad física, ¿verdad? Y en otros casos la obesidad del adulto.
Fantástico. Bueno, y ese es el tema que vamos a hablar y que el doctor nos va a ir explicando durante todo el programa. Tengo ya 1000 preguntas, por ejemplo, hacer ya cuando es adolescente y uno ya ve que tiene ese crecimiento, ya se le hace ahí, porque mucho problema a nivel de relacionamiento también tiene que tener esto, bullying, qué sé yo, bueno, pero todo eso a la vuelta del corte. Bueno, seguimos charlando con el doctor Julio Recalde sobre nuestro tema, cirugía de mamas masculina. Doctor, mi pregunta que me quedó colgadita antes de ir al corte, si un chico adolescente tiene ya las mamas crecidas, ¿se le hace ya ahí la cirugía o se tiene que esperar, qué sé yo, algo que sea un poco más grande para hacerle? Y si se le hace, después le puede volver a crecer o no. Bueno, por lo general se puede hacer la cirugía. Tenemos que tener en cuenta que hay un componente físico y un componente psicológico, ¿verdad? Y si el chico se queja de alguna cosa, así como la adolescente se suele quejar porque las mamas son muy grandes, entonces yo creo que vale la pena tener una orientación, hacer todo el circuito, ¿verdad? Es decir, ir al endocrinólogo, ir al pediatra, y ir junto al cirujano plástico y de esa manera ponernos de acuerdo en el tipo de cirugía que se va a hacer y tratar de darle una solución para que esa persona se sienta cómoda con su cuerpo y pueda estar integrada a los demás. Porque tenemos que tener en cuenta que está el tema personal y está el tema social, donde de repente los chicos pueden ser muy crueles, ponerle nombre, hacer bullying, sí, y qué sé yo. Y en este momento eso es muy estigmatizante para la persona. Entonces yo sí, en esos casos sí haría caso al chico y procedería a una intervención quirúrgica, aunque por ahí de repente te digan hay posibilidad de que vuelva a crecer o que vuelva a engordar. Siempre hay algo que va a mejorar para esa persona y que va a valer la pena. Perfecto, perfecto. Bueno, y vamos a ver ahora, por favor, tenemos varios materiales muy interesantes que queremos compartir con todos ustedes y el doctor nos va a ir explicando. Vamos con este primer material. Causas de ginecomastia o aumento de la mama masculina. Se puede deber a una obesidad infantil que desencadena cambios hormonales en el niño y cuando esa obesidad se resuelve en la adolescencia, muchas veces no se resuelve la ginecomastia. Otra causa más actual es el uso indiscriminado de esteroides en la actividad física, que puede conllevar, en muchos casos, a cambios hormonales que aumentan el riesgo cardíaco y producen el aumento de la mama. Sí, realmente, como dice, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, ¿verdad? La obesidad infantil y puberal, vamos a decir, la estimulación hormonal y, como habíamos dicho también anteriormente, el tema de la obesidad o el sobrepeso de la persona en la vida adulta asociado a la falta de actividad física, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ¿y cómo se hace esta reducción de mamas o qué es la reducción de mamas? Nos dice este siguiente material. ¿Qué es la reducción de mamas? Es la eliminación del exceso de tejido de la glándula mamaria llamada ginecomastia. El objetivo del tratamiento quirúrgico es conseguir un aspecto normal del tórax masculino con la menor cicatriz posible. La técnica dependerá del grado de la ginecomastia, de la distribución y proporción de los diversos componentes de la mama.
Exacto. La técnica siempre es variable porque se la tiene que adaptar al chico, ¿verdad? Tenemos que considerar que una ginecomastia puede ser solamente el aumento de la glándula específicamente que está por detrás de la aureola masculina. Entonces, en esos casos puede ser una pelotita de 20 centímetros de diámetro que suele ser dura, a veces es molesta y a veces es dolorosa. Eso se resuelve de repente haciendo un corte en media luna, se saca la glándula, se corta y se terminó el problema. Saca la glándula. Se saca la glándula. En un 70-80%, ¿verdad? Y siempre que haya un crecimiento, eso también es bueno decirlo, ¿verdad? Hay que hacer un buen diagnóstico, un buen examen, hay que hacer ecografías mamarias, porque hay un porcentaje pequeño, pero existe, de cáncer en la mama masculina, de lo cual tenemos que sospechar, por ejemplo, cuando hay un crecimiento de un solo lado en forma esporádica. Por ejemplo, viene alguien que en los últimos 2 meses le empezó a crecer de un lado y del otro lado no, y que no tiene ninguna asociación clínica, entonces tenemos que sospechar, ¿verdad? Y ahí tenemos que trabajar con el oncólogo para hacer un diagnóstico y hacer un tratamiento adecuado. Pero yendo a nuestro tema de la ginecomastia, ¿verdad? La cirugía, como te digo, puede ser una simple incisión en media luna en la aureola, donde sacamos o muchas veces, y la mayoría de las veces, nosotros hacemos una reducción de la parte glandular y hacemos una lipoaspiración de toda la zona, como para que la reducción sea en forma proporcionada. Claro. Porque si no, yo ya he visto mucha gente tratada en tiempos anteriores que vienen con un hundimiento de la parte central porque solamente se le sacó la glándula y no se trató la parte. Claro. Entonces, algo que fue un motivo de consulta estético termina teniendo un resultado peor que el motivo de la consulta, ¿verdad? Inclusive yo he tenido pacientes de 60 años que me han venido a preguntar a ver si había forma de corregir eso, ¿verdad? Que le habían hecho y claro, se quedó hundido. Claro, se quedó hundido ahí. Entonces, esas son, ¿verdad?, las cosas que tenemos que ver. Ahora, hay personas que por A, B, Y motivo, ¿verdad?, han tenido un crecimiento muy importante en las mamas, con mamas de, vamos a decir, de 300, de 500 centímetros cúbicos. En esos casos hay que hacer una reducción importante de la glándula, reposicionar la aureola, todo eso, prácticamente como una cirugía de reducción mamaria femenina, con grandes cicatrices, con postoperatorios prolongados y con otro tipo de complicaciones más relacionadas a ese tipo de cirugías, ¿verdad? Y una cosa que siempre cuando tenemos estas glándulas mamarias muy grandes en pacientes adultos, tenemos que hacer la salvedad de que las cicatrices van a ser importantes, porque una de las cosas que más quiere el varón es andar sin camiseta. Claro. ¿Verdad? Entonces, andar sin camiseta, con una cicatriz de un solo lado, suele pasar desapercibido y bueno, pero cuando otra vez vamos al tema de la estigmatización, cuando tiene cicatrices iguales de los 2 lados, entonces ya la gente como que ya le toman burla y esas cosas, y eso tiene que estar en el presupuesto, solemos decir, ¿verdad? O sea, eso tiene que estar en conocimiento de la persona que está buscando una solución. Claro. Doctor, ¿la glándula mamaria del varón es igual a la de la mujer? Básicamente sí. Básicamente sí. Básicamente el hombre y la mujer tienen 2 glándulas especializadas, ¿verdad?, que después con los estímulos hormonales se van diferenciando, ¿verdad? Pero básicamente son iguales, y básicamente tenemos también una línea glandular, ¿verdad? Solamente que al tener 2 especializadas, esas son las que se desarrollan, pero a veces nosotros vemos pacientes que tienen pezones supernumerarios y a veces inclusive, especialmente en la zona axilar, hay gente que puede tener o glándula mamaria sin pezón y a veces, más ocasionalmente, glándulas mamarias con pezón, que son accesorias, ¿verdad? Yeah. Entonces eso se puede sacar también. Pero un varón no puede producir leche. No, en condiciones normales no. Ya.
Y entonces, ¿para qué sirve la glándula mamaria en un varón? Para nada no le sirve. ¿O qué función? No, una función no tiene. ¿Verdad? La función no tiene, pero justamente porque al inicio, al diferenciarnos en hombre y mujer, ¿verdad? Ahí el tema hormonal del cromosoma Y es el que hace que esa glándula no vaya desarrollándose, pero sí es sensible a la parte de los estímulos hormonales, porque el hombre y la mujer tienen hormonas masculinas y femeninas circulando en simultáneo. Sí. Lo que varía es la proporción de los mismos. Ya, perfecto. O sea, un varón que tenga que hacerse esta ginecomastia y le sacan las glándulas, no pasa nada. Porque no usa, no tiene una función en el varón. No. Tienen las glándulas porque al inicio, antes de ser varón-mujer, claro, ese embrión tenía ya todo. Exactamente. Ya, perfecto. Bueno, quería aclarar nomás eso. Pero yo alguna vez leí que hay varones que porque le tenían a su bebé o por no sé qué cosa le salía leche. ¿Eso es cierto, doctor? Yo creo que es anecdótico eso. No es una regla. Y normalmente si hay eso, hay algún desorden hormonal. Ya, perfecto. Bueno, súper claro. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos charlando. Este es nuestro tema, la cirugía de mamas masculina. Cuando al varón por A o B motivos le comienzan a crecer las mamas, y obviamente no es lo que se estipula que tenga que tener el cuerpo de un varón. Entonces, ¿qué se hace? Esta cirugía. Vamos a seguir hablando para conocer un poquito más de esto. Volvemos ya. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Yo quiero consultarle, doctor, en el caso de que el tema de que tenga las mamas grandes es por gordura, por grasa, no, la glándula está en su lugar y en su tamaño. Cuando se hace esta ¿cómo es? Cirugía ginecomastia. Ginecomastia, me cuesta decir. Ginecomastia, ¿se saca también ya la glándula en ese caso o se le deja nomás? Se puede sacar, dependiendo del tamaño y dependiendo cuál es la deformidad, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos casos de ginecomastia en adultos también hoy en día, ¿verdad? En gente que fue obesa, se sometió a la cirugía bariátrica y viene con pérdidas importantes de peso, ¿verdad? Y tiene todos los problemas de una mama caída, con un volumen importante de tejido más que nada graso y no tanto glandular. Ya. Pero ahí se somete al paciente a una cirugía de reducción mamaria prácticamente, ¿verdad? O sea, lo que cambia es el sexo del paciente, pero la cirugía es prácticamente la misma. Y tenemos que reducir, sacar la grasa, si hay glándula mamaria en el medio del camino, también se saca. Y por supuesto, cuando hay glándula mamaria que está muy crecida, muchas veces es bueno mandar esa glándula al patólogo a que revise que no haya ninguna alteración, ¿verdad? Perfecto. Bueno, veamos este material que habla de lo que tiene que saber el paciente antes de la cirugía. ¿Qué debe saber el paciente antes del procedimiento? Es importante explicar al paciente las posibilidades y limitaciones del procedimiento. Esta cirugía es un recurso estético importante para la reconstitución de la mama en los varones que han tenido un crecimiento importante de las mismas con el correr de los años. Provee seguridad y autoafirmación para los que han sufrido ginecomastia. No tener conocimiento del posible resultado o idealizarlo puede perjudicar incluso su estabilidad emocional. Sí, es importante hablar con el paciente, ver cuáles son sus expectativas y, por supuesto, de acuerdo al caso que estamos teniendo, explicarle cuáles son los alcances de la cirugía en cuanto a cicatrices, en cuanto a tiempo de recuperación,
en cuanto a vuelta al gimnasio, por ejemplo. Muchas veces inclusive puede ser interesante, por ejemplo, ponerle un implante subpectoral para que el músculo pectoral se vuelva más protruyente de tanto tejido que uno tiene que sacar, ¿verdad? No es lo ideal, pero a veces uno tiene que darle un tono a esas cosas, ¿verdad? Cuando hacemos alguna definición en algún tipo de ginecomastia que no tiene gran volumen, pero que de repente tiene un tejido graso importante, muchas veces nosotros hacemos una pasada con el láser alrededor del músculo como para que se definan los límites del músculo, y de esa manera hay una mejoría también desde el punto de vista estético para cuando el paciente se mira. Perfecto, perfecto. Bueno, y siguiente material, por favor. La evaluación antes de la cirugía de las mamas masculinas. Se debe realizar a todo paciente un interrogatorio de salud, un chequeo sobre el uso de medicamentos, los preparativos clínicos y de laboratorio previos. El paciente debe ser evaluado en su conjunto. Se pueden pedir ecografías o inclusive mamografías en casos sospechosos, porque también un porcentaje de mamas masculinas pueden tener cáncer. Siempre en esos casos, ¿verdad?, lo más sospechoso es una mama sola que crece y la otra mama no crece. En esos casos nosotros tenemos que ser exhaustivos en el examen de esa mama, pedir los estudios, derivar a la persona correspondiente, porque en esos casos ya va a ir a una cirugía más que nada ablativa, con cicatrices grandes, donde se tiene que eliminar el tumor y probablemente someterse a alguna quimioterapia. Entonces en esos casos siempre es bueno trabajar en conjunción con el mastólogo, cirujano oncólogo, ¿verdad?, que va a encargarse del tratamiento principal de esa mama. Y después, una vez que estamos tranquilos, vemos lo del otro lado, si es que hay que igualar, si es que hay que poner algún implante, como te dije hoy, ¿verdad?, poner para disimular un poquitito más el pectoral y esas cosas. Pero siempre es bueno ser exhaustivo en el examen del paciente, no darlo por sentado, ¿verdad? Hay gente que te dice, no, yo me fui 3 años seguido al gimnasio, me puse testosterona todos los meses, tanto, y después por una cuestión laboral no me fui más. Pero igual es mejor hacer un estudio endocrinológico a veces y ver si hay algún tipo de alteración desde el punto de vista metabólico, y en ese caso corregir también. Pero casi todos cuando llegan ya han pasado por alguna parte de un tratamiento médico donde ya agotaron ese recurso, y entonces lo que queda es la parte quirúrgica. Cuando llega un paciente, doctor, en este caso, además de la charla, el interrogatorio que tenés con el paciente para que te cuente todo, qué tomó, qué se puso, qué no, el tema de gimnasio y todo, ¿qué análisis vos le pedís que haga? Bueno, yo le pido los análisis habituales, ¿verdad? Todo lo que sea hemograma, coagulación, un electrocardiograma y muchas veces un ecocardiograma, porque como hemos dicho, ¿verdad?, la gente que recibe estimulación hormonal aumenta su propensión a problemas cardíacos. Entonces, hay que hacer también un examen exhaustivo de la parte cardíaca a ver si esa estimulación hormonal no produjo algún problema. Una vez que estamos seguros de que está todo bien, entonces podemos proceder a la parte quirúrgica. Ya, perfecto. Bueno, y ahora veamos este otro material. Se recomienda perder peso antes de la cirugía en caso de obesidad. En los pacientes obesos que desean eliminar la grasa del pecho, perder peso antes de la operación disminuye la cantidad de tejido mamario, lo que hará que sobre más piel,
Tendrá mayor cantidad de cicatrices tras el procedimiento, pero el resultado será más satisfactorio. Se recomienda el acompañamiento de un nutricionista para que los pacientes pierdan peso de manera controlada. Ahí, como se pudo ver en el gráfico, ¿verdad? Las cicatrices no son muy felices en ese caso. Sí. Entonces uno tiene que estar muy bien conversado con el paciente de qué tipo de cirugía se le va a hacer, qué tipo de cicatrices va a tener, a ver si el paciente tolera eso. Claro. El tema de perder peso es súper importante porque nuestra cirugía va a ser más eficiente. Es mejor que el paciente pierda peso antes a que pierda peso después de la cirugía, porque si pierde peso después de la cirugía le puede colgar otra vez un poco de piel y ser insatisfactorio el resultado a largo plazo. Pero hay ciertos casos, ¿verdad? Ya, nosotros que ya tenemos un tiempito en consultorio, ¿verdad? Ya hemos visto también gente que viene y te dice, sacame ahora lo que se pueda y después negociamos el resto, ¿verdad? Porque ya resulta ser molesto para vestir, ya resulta ser molesto para todo tipo de actividad. Entonces, te pide una reducción ahora y después una vez que baje o que se estabilice, qué sé yo, y ahí se repara. Pero tiene que ser algo hablado porque después de todo es dinero que uno tiene que gastar. Claro. Y cuando uno planea cirugías por etapas, puede ser que el gasto sea mayor en la siguiente cirugía y no en esta, ¿verdad? Y entonces tenemos que protegerle al paciente, ¿verdad? Tenemos que cuidar de que esa persona tenga, después que no sea que dice, no, yo gasté todo en la primera cirugía que no me resultó bien y no tengo para la siguiente. Claro, no, es interesante que también vos hables de eso con tus pacientes, doctor. Porque es cierto, si va a hacer una primero y tal vez otra después, uno como paciente tiene que estar preparado también para 2 intervenciones. Claro, claro. Si está hablado, no está mal. El problema surge cuando uno no le advierte al paciente de este tipo de cosas y después te viene con 20 kilos menos, el pecho otra vez caído hacia el ombligo y ahora ¿qué hacemos? Claro, y hay que volver a repetir una cirugía y eso es una carga económica, un tiempo que uno tiene que dejar de trabajar, tiene que estar haciendo cuidados especiales y todo eso, entonces tenemos que preservarle a nuestro paciente también. Doctor, ¿en qué casos se usa la cicatriz esa hacia abajo y no la en la areola? Muchas veces cuando sobra mucha piel, nosotros podemos agarrar y estirar para abajo, se corta lo que sobra y la aureola o se transpone, que quiere decir que se hace un túnel y se le pone en su lugar, o en muchos casos nosotros agarramos y sacamos como si fuese una estampilla y ponemos en el lugar donde nosotros queremos, ¿verdad? Justamente porque a veces también en la mujer se hace, pero más en el hombre cuando le sobra mucha piel, porque al no tener demasiada importancia desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista fisiológico, entonces colocarle ahí después va a tener un poquito de sensibilidad, no va a ser una sensibilidad del tipo sexual ni nada por el estilo, pero va a saber que se está tocando. Claro, no se va a quedar insensible. Y a cambio de eso va a tener una cicatriz un poco más pequeña porque solamente va a tener la cicatriz ahí abajo visible, ¿verdad? Que como vimos, ¿verdad? Yo no sé si las fotos que se presentaron son fotos de buen resultado, pero las cicatrices no son muy felices en las fotos que hemos visto. Muy feas eran, doctor. Parecían queloides. Queloides, sí. Y eso tiene que estar también hablado que pueden ocurrir, ¿verdad? Claro. ¿Cuándo hay alguna parte del cuerpo que puede tener cicatrización queloide y otra no? ¿O qué es lo que pasa? ¿Por qué es eso? Por lo general, la cicatrización queloide por cirugía es muy difícil que haya en el rostro, por ejemplo. Pero hay. El lugar donde más cicatriz queloide suele haber es en este triángulo, ¿verdad? Entre el esternón y los hombros. Ese es el lugar que más cicatrización queloide. Mucha gente tiene cicatriz queloide en las orejas y algunas cicatrices en el cuerpo, ¿verdad? La gente
que sufrió algún tipo de quemadura, por ejemplo, puede tener cicatrices queloides muy grandes, muy importantes y muy difíciles de tratar. A raíz de las quemaduras. A raíz de las quemaduras. Claro, ya, perfecto. Bueno, tenemos que hacer un cortecito, ¿verdad? Sí. Volvemos en unos minutitos. Seguimos hablando con el doctor Julio Recalde sobre nuestro tema, cirugía de mamas masculina. ¿Cuándo un hombre necesita hacerte esa cirugía? ¿Por qué le crecen los pechos o las mamas a los varones, a algunos varones? ¿Y cómo se puede evitar todo eso? Estamos charlando sobre el tema y tenemos más materiales. Adelante. ¿Cómo se realiza la cirugía de las mamas masculinas? El procedimiento quirúrgico puede ir desde la simple resección de un tejido glandular a través de la areola hasta grandes resecciones en bloque de reducción mamaria como los que se realizan en las mujeres. También se utilizan técnicas de liposucción para mejorar el contorno. En el posoperatorio, el paciente debe usar una faja para comprimir mientras la mama se cura y tener cuidado para realizar actividad física del miembro superior. Bueno, sí, exactamente. Como habíamos hablado hoy, puede ir nuestro tratamiento, por ejemplo, en cierto tipo de mamas que son uniformes en cuanto a su volumen, no le sobra mucha piel, simplemente podemos tener como cicatriz la incisión por donde metemos la cánula o el equipo de láser para quemar esa grasa, y el láser muchas veces inclusive consigue derretir la glándula cuando es pequeña. Entonces de esa forma tenemos una pequeña cicatriz que está en la zona axilar y prácticamente no es visible desde afuera, ¿verdad? La siguiente forma es, como te dije, una media luna en la glándula, se saca la glándula, se terminó el problema. Y en otros casos en la mayoría de los casos hacemos la combinación. Es decir, sacamos la parte glandular, que cuando es relativamente grande, vamos a decir, cuando el tamaño de la glándula es del doble más o menos que el tamaño de la aureola. En esos casos ya hacemos una resección y hacemos una lipoaspiración como para que todo quede uniforme, que no hayan diferencias de altura y esas cosas. Y después ya vamos a las resecciones de piel, ¿verdad? Las resecciones de piel que pueden ser, como habíamos visto, una cicatriz en el surco submamario o una cicatriz en T invertida, que es la que se realiza cuando la mama es demasiado grande y sobra demasiado piel, entonces tenemos que sacar todo. Doctor, ¿y cómo haces cuando viene un paciente que ya se hizo esa cirugía y le sacaron solamente la glándula, entonces le quedó hundidito? ¿Cómo le arreglas eso? Bueno, ahí puede ser una combinación de cosas, porque de pronto, en lugar de rellenar eso que está hundido, es más fácil bajar todo lo que está alrededor, ¿verdad? Esa es una forma. O bajar lo que está alrededor y rellenar un poquitito allí, ¿verdad? Hay diferentes formas, diferentes trucos, ¿verdad? Inclusive podemos agarrar y simplemente mover la parte de la grasa que está por debajo y meterle ahí como un relleno de sándwich en la parte donde falta. Doctor, me imagino, que no soy médica, pero me imagino que cuando ese aumento de mama se da en la adolescencia es más conflictivo que si se da ya en la adultez. Lo mismo es molesto, pero me imagino, ¿es así? Sí, normalmente todos los estigmas de niñez y adolescencia son más marcantes, porque el chico no se siente en confianza para salir, para ir a la pileta, para ir al gimnasio mismo,
Cualquier cosa que haga el resto de los chicos, esta persona no quiere hacerlo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, es un motivo importante como para ir a la consulta y para tomarlo en consideración y llevarlo a una intervención quirúrgica que por lo general no reviste demasiado peligro. Hay más chances de tener un buen resultado que de tener un mal resultado. Entonces, para mí vale siempre, 100% vale la pena. Claro, por supuesto. Ahora, si les parece, hacemos un pequeño corte y a la vuelta vamos a estar con las consultas que ustedes enviaron a través de las redes sociales para nuestro invitado. Volvemos ya. Y ahora en este momento vamos a ver qué consultas, qué preguntas tienen ustedes para el doctor, para que él les pueda responder. Vamos a ver, adelante. ¿Es definitivo el resultado de la reducción de mamas en hombres? Bueno, sí, normalmente es definitivo. Siempre hay excepciones a la regla, ¿verdad? Por ejemplo, en grandes desequilibrios hormonales o grandes subidas de peso posteriores a la cirugía, por supuesto que eso se vuelve incontrolable, ¿verdad? Pero por lo general el resultado es definitivo, satisfactorio, según de dónde uno parta, y yo creo que se puede considerar eso como definitivo. Fantástico. Bueno, veamos la siguiente preguntita, por favor. ¿Varían los resultados de la reducción de mamas masculina con la edad? Puede variar, especialmente en la gente que se hizo la cirugía habiendo estado obesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el obeso rompe todos los tejidos y de repente puede ser que el resultado sea muy bueno 10, 15 años y en la medida que va envejeciendo o que va perdiendo peso, eso se va aflojando y ese tejido va cayendo como todos los tejidos, ¿verdad? En esos casos sí, pero partiendo otra vez, vamos a lo que ganó ese paciente en su cirugía, yo creo que siempre vale la pena, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Se pierde sensibilidad luego de la cirugía de reducción de mamas masculinas? Yo te diría que en un buen porcentaje no se pierde. Y vamos otra vez, a cuanto más agresiva es la cirugía a la que se somete la persona, más probabilidades hay de que se pierda sensibilidad y casi seguro que se pierde una sensibilidad, vamos a decir, erógena, que no suele ser muy característica del varón, pero si nosotros hacemos un injerto de pezón, en esos casos es casi seguro que se pierda la sensibilidad erógena, no la sensibilidad táctil, es decir, se toca y se puede sentir, pero no va a haber un estímulo de tipo sexual en esa mama. Perfecto. Y la última preguntita, a ver, ¿cuál será? ¿La cirugía de reducción de mamas masculinas se puede combinar con otros procedimientos estéticos para ya aprovechar la anestesia? Sí. Sí, se puede realizar. Nosotros hacemos muchas cirugías combinadas, especialmente en los ex-obesos. También en la gente que está en el tema de gimnasio y esas cosas, y que viene para mejorar la parte estética de la mama y de repente te dice, bueno, aprovecha y sácame un poquitito de grasa de la panza como para que haya mejor definición y esas cosas. Pero donde más hacemos es en los ex-obesos, donde hacemos una buena reducción de la mama masculina y también de repente hacemos una dermo, sacamos un poquitito de piel de la panza y esas cosas. Perfecto, o sea, sí se puede hacer en combinación con otras, fantástico. Bueno, ¿qué dirías vos a la gente que está viendo el programa y de repente se da cuenta que es una de las personas
que puede hacerse esta cirugía, o tal vez padres que ven que sus hijos tienen aumento de mamas. No en todas las familias se hablan del tema, doctor. Puede ser un tema tabú también que el chico esté, no sé, usando remeras más grandes, encorvándose, tal vez no quiera ir a jugar con los compañeros, y menos todavía en el verano, sacarse, ir a la piscina. ¿Qué le dirías a esas personas? Bueno, la idea es siempre que den confianza a sus hijos para que ellos puedan manifestarse, que puedan decir lo que les molesta y háganle caso, ¿verdad? Porque yo conozco eso de que vos sos macho y tenés que aguantarte o no te puedes quejar, un hombre no se queja, todas esas cosas que nos enseñaron de chico, ¿verdad? Pero realmente el chico que tiene problemas de este tipo tiene muchos problemas de autoestima. Sí. Y si en la casa no se le da importancia a la autoestima del paciente, evidentemente que no va a tener un desarrollo social y afectivo probablemente muy bueno. Claro. Entonces vayan a la consulta, sí. Vayan con sus hijos, háganles caso. Claro. Sí, hay que aprender a validar las emociones de los demás, cosa que no nos enseñaron, ¿verdad? Entonces, validar, a lo mejor a uno le parece, no es para tanto, pero la persona que está pasando por ese momento, para esa persona es el fin del mundo. Exacto. Entonces, validar las emociones de los hijos, de la pareja, de quien se esté sintiendo de una manera, a lo mejor aún sin que nosotros podamos entender eso, decirle, bueno, respeto lo que estás sintiendo, qué se puede hacer, qué podemos hacer para que te sientas mejor. Eso es importante, aunque uno no pueda solucionar el problema del momento que hay una empatía, que es cuando uno valida esa emoción, entonces, bueno, es todo más tranquilo. Pero te hacía esa pregunta, doctor, porque sé que también depende de la comunicación familiar, pero hay chicos y familias que se quieren mucho y que está todo bien, pero que no hablan de ese tipo de cosas, como que no hay una confianza o algo pasa y no se animan a hablar. Exacto. El tema de comunicación es muy difícil. El tema de que yo ya sé lo que vos tenés que sentir es una cuestión muy importante, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos por qué saber lo que nuestros hijos sienten. Claro. Y está muy mal suponer que sí sabemos, ¿verdad? Ahora, si vos le preguntás y tu hijo te dice, no, estoy todo bien, no pasa nada, bueno, por lo menos hiciste la pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Pero siempre uno tiene que, como vos decís, tiene que validar las quejas, tiene que hacerles caso, ¿verdad? Yo siempre tengo el ejemplo en otra patología que probablemente vamos a hablar más adelante, que es el tema de las orejas en pantalla, ¿verdad? Las orejas en pantalla acá no son muy buscadas desde el punto de vista de buscar una solución, pero en el Brasil era una cuestión muy importante cuando yo estaba allá. Y nos llamó la atención cuando un padre vino y nos dijo, bueno, yo le tomé importancia a esto cuando mi hijo de 7 años me pidió que le opere. Y yo no le hice caso y de pronto me fui al baño, entré al baño y le encontré con una tijera tratando de cortarse la oreja. Dios. Y ahí le di la importancia. Claro. ¿Verdad? Es decir, muchas veces nosotros no damos ese valor, pero para nuestros hijos es muy importante esa conversación y eso de dar importancia, dar explicaciones. Es súper bueno. Claro. Es importante también resaltar que nosotros estábamos hablando de cirugía plástica, cirugía reconstructiva también con el doctor, y que no siempre la cirugía plástica es nada más que vanidad. Algunas veces sí, ¿verdad? Pero no siempre, sino que hay momentos en que eso que a lo mejor a vos que le mirás no te pasa desapercibido, a la persona que tiene le causa un trauma, le baja la autoestima, no se siente suficiente, y eso se proyecta en otras áreas de la vida, no solamente cuando se está mirando al espejo. Eso hace que actúe de una manera diferente y que su vida sea diferente. Y hemos visto cuántas personas cambiaron su vida
por una simple cirugía, o de oreja, o de nariz, o de lo que sea. En este caso que estamos hablando de cirugía de mamas masculinas. Entonces cambia su percepción y se sienten más seguros y seguras. Y cuando uno tiene esa actitud, entonces puede enfrentarse a la vida de manera diferente. Entonces es importante, lo que para el otro es importante, aunque no podamos entender, tenemos que respetar y validar. Y en todo lo que sea que implique el físico y que eso va directamente relacionado con la autoestima, con toda la parte del ser, que es importante. Entonces no cataloguemos nada más, no son los superfluos que se hacen las cirugías plásticas, sino que son personas que están buscando sentirse mejor, creo yo, doctor. Así mismo. Bueno, ahora sí, me dicen que terminamos el programa, queríamos seguir hablando, pero bueno, Doc, te invitamos en un próximo programa y te agradecemos inmensamente, como siempre, tu tiempo. Muchísimas gracias, Vivi, un placer estar con la audiencia. Gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.